The Unknown Podcast, episodio 3, Morbius, el último experimento fallido de Sony. Acción. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Unknown Podcast, el podcast donde exploramos el lado desconocido del entretenimiento y le damos respuesta a grandes interrogantes como ¿cuándo será el día en que Sony decida devolverle los derechos cinematográficos de Spider-Man a Marvel Studios para ahorrarse la pena de seguir fracasando en estas adaptaciones de personajes relacionados con el Hombre Araña? ¿Cuándo llegará el momento? Eso no lo sabemos, pero trataremos de darle respuesta en este episodio en el que estaremos hablando precisamente de una de estas nuevas adaptaciones de una de las propiedades relacionadas con el arácnido. En este caso estaremos hablando acerca de Morbius, la nueva entrega del universo de Spider-Man de Sony, que pues se trata del tercer film de este universo tras las películas de Venom y su secuela directa Venom Let There Be Carnage. Esta película de Morbius pues sigue la historia del Dr. Michael Morbius, interpretado por Jared Leto, quien se trata pues de un médico brillante maldecido con un trastorno genético que afecta su sangre, por lo cual le dedica toda su vida a buscar un tratamiento para curar esta enfermedad y termina eventualmente combinando ADN humano con ADN de murciélago para pues hallar esta cura que en realidad lo termina convirtiendo en un vampiro viviente. Esta historia, producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel Entertainment y distribuida por Sony Pictures, se acabó de estrenar este mes de abril y la película está dirigida por Daniel Espinosa. Ya vamos a entrar en detalles acerca de la película, pero les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales @TheUNKNProject. Y también por favor no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y darle me gusta a este video porque como siempre estoy seguro que les va a encantar todo lo que vamos a estar hablando en este episodio. En primer lugar vayamos con la intro y ya regresamos para hablar acerca de Morbius. The Unknown Podcast. Bueno, ya estamos de regreso para hablar acerca de la película de Morbius, que es la primera aparición de este personaje en la gran pantalla, aunque anteriormente ya se había realizado un intento por llevar a este personaje a los cines por allá en el año 1998, cuando en la película de Blade se grabó un cameo que iba a aparecer al final de la película, pero que eventualmente se terminó descartando. Este cameo se había hecho con la intención de anticipar la eventual participación de Morbius en la secuela de El Cazavampiros, pero cuando el director de la primera entrega se retiró del proyecto, pues esta aparición se canceló porque era este mismo director, Stephen Norrington, quien iba a interpretar a esta versión de El Vampiro Viviente. Como les digo, toda esta idea fue descartada, así que el personaje había quedado en el olvido durante muchísimos años, hasta el año 2017, cuando Sony decidió crear su propio universo compartido a partir de las propiedades intelectuales que estaban relacionadas con Spider-Man y estaban en su posesión, pues gracias a haber adquirido los derechos cinematográficos del personaje. El estudio había querido desde hace mucho tiempo pues construir varias franquicias alrededor del Hombre Araña y el primer personaje en obtener su primera película pues terminó siendo Venom, pero pronto también le llegaría el turno a Morbius, ya que en el mes de noviembre de ese mismo año 2017 se anunció que los escritores Matt Sazama y Burke Sharpless le habían entregado un guión de la película a Sony después de un proceso de desarrollo secreto. Ambos guionistas de hecho ya habían trabajado previamente juntos en otra historia relacionada con el vampirismo, como lo es Drácula Untold. Algunos meses antes del anuncio oficial, Jon Watts, el director de la última trilogía de Spider-Man, había expresado durante una rueda de prensa de Spider-Man Homecoming cierto interés por incluir a personajes como Blade y Morbius en la secuela de esta película, que posteriormente sería titulada Spider-Man Far From Home y tendría como villano a Mysterio. No fue sino hasta el año 2018 cuando este proyecto ya se empezó a tomar realmente en serio, ya contando con el guión. Fue hasta mediados del año 2018 cuando se oficializó la contratación de Jared Leto para interpretar al antihéroe de Marvel y ya el actor había estado algo vinculado al proyecto durante algún tiempo, pero no se había comprometido
porque quería encontrar el director adecuado para esta película y eso terminó siendo Daniel Espinosa, pues tras varias reuniones que Jared Leto tuvo con otros directores, él consideró que era el indicado para este proyecto y Espinosa fue elegido para el trabajo, además de que ya tenía una relación con Sony, pues había dirigido Life, otra película del estudio que se había estrenado a principios del año 2017. A lo largo de este año, del año 2018, se unieron al elenco Adria Arjona y Matt Smith y las filmaciones para esta película comenzaron la última semana de febrero del año 2019 en Londres. Durante las mismas se fueron uniendo al elenco otros actores como Jared Harris, Tyrese Gibson y Al Madrigal, y la fotografía principal, el rodaje de esta película, finalizó en junio de 2019. Para este momento, la película estaba programada para estrenarse el 31 de julio de 2020, luego de haber sido atrasada unas 3 semanas con respecto a su fecha inicial, que era del 10 de julio del 2020. Además, durante las grabaciones se comentó que Justin Haythe había hecho algunas contribuciones al guión y posteriormente también se dijo que la pareja de guionistas Art Marcum y Matt Holloway, quienes habían trabajado anteriormente en Iron Man, habían hecho de igual forma contribuciones al guión de esta película. Pero ninguno de estos artistas tuvo acreditaciones en el film, por lo que sus ideas posiblemente no fueron tan significativas. Aunque no deja de ser llamativo el hecho de que hasta 5 escritores estuvieron involucrados en la realización del guión, algo que no suele ser muy habitual en las películas de superhéroes. Ya en enero del año 2020 se publicó el teaser tráiler de la película y los reshoots de Morbius se produjeron a inicios del mes de febrero y lograron culminarse antes de la pausa obligatoria a causa de la pandemia del COVID-19. Pero es aquí cuando comienza el calvario de este proyecto, pues la fecha de estreno del film se tuvo que retrasar un año entero hasta el 19 de marzo de 2021, pero como para ese momento la industria cinematográfica aún no se había recuperado del todo, la película se volvió a atrasar hasta el 8 de octubre de 2021. Luego, cuando la cinta de No Time to Die también fue retrasada para ese mismo mes de octubre, Sony prefirió mover Morbius hasta enero del año 2022 para evitar competir contra la última entrega del Agente 007 en taquilla. Así que ya en el año 2022 la película tuvo que atrasarse nuevamente hasta el 1 de abril de este año para así darle una mayor ventana de exhibición a Spider-Man No Way Home, que estaba teniendo un gran éxito en taquilla. En total fueron 7 fechas de estreno con las que contó la película de Morbius, y Venom Leatherby Carnage y Spider-Man No Way Home, que se suponía se iban a estrenar después de Morbius, terminaron llegando pues muchísimo antes debido a estos continuos retrasos de la película. Así que es lógico afirmar que durante este tiempo el film tuvo que haber sufrido muchos cambios para poder encajar con la narrativa de los eventos de estas películas, pero ya de eso estaremos hablando muy pronto. Ahora bien, para ofrecer un poco de contexto, la verdad es que no hay mucho que podamos decir acerca de esto, más allá de que la historia de Morbius se desarrolla o se ambienta en el mismo universo de Venom, pero los eventos ocurren en la ciudad de Nueva York, algo bastante alejado de la ciudad de San Francisco, donde se desenvuelven ambas historias del simbionte. Y aún es muy temprano para entender cuáles son los planes de Sony a futuro, así que debido a que falta mucha información al respecto, vámonos directo a hablar acerca de la historia y entremos de lleno a zona de spoilers. Hablando un poco acerca de la trama general de la película, pues esta comienza con el Dr. Michael Morbius buscando una cura para su enfermedad. De eso trata pues básicamente el primer acto de la película, él viajando a Costa Rica, trayendo pues una especie de murciélagos para hacer experimentos con ellos y al final experimentando consigo mismo hasta obtener pues sus poderes de vampiro básicamente. Ese pues es el primer acto de la película. Por ahí empezamos a ver un poco la relación que tiene con la doctora Martine Bancroft, con su amigo de toda la vida, Lucien, a quien él bautiza como Milo, y también su relación con el doctor Emil Nicholas, quien funge como una figura paterna tanto para Michael como para Lucien. De esto trata básicamente el primer acto de la película. Aquí vamos conociendo un poco acerca de los personajes, sus relaciones y pues el deseo que tiene Morbius de encontrar una cura para su enfermedad. Ya luego cuando entramos a lo que es el segundo acto de la película, se empieza a desarrollar un poco más al villano, quien pues es Lucien, y entran en juego los agentes del FBI que están investigando pues un homicidio que ocurre en un barco donde Michael precisamente lleva a cabo su experimento para convertirse en este vampiro. Y pues es una escena que se vio muchísimas veces en los trailers, así que no hay como que mucho que decir al respecto acerca de esto.
También tenemos un poco esto de Michael Morbius escapando de los agentes del FBI y podemos apreciar un poco más la relación entre Michael y pues su asistente Martín. Y ya de eso hasta llegar al tercer acto, que creo que es la parte más desastrosa de toda la película, donde empezamos a ver un poco la resolución de estas subtramas que no llegan a concretarse del todo porque dejan muchos cabos sueltos, y la base que tuvo la película en el primer acto, que no es una base así que sea algo del otro mundo, pero por lo menos era lo suficientemente sólida para llevar a cabo una buena historia, pues todo se termina derrumbando ya en lo que es el segundo y el tercer acto, que terminan siendo de cierta forma muy apresurados y no se logra apreciar pues todo el desarrollo de personajes y el desarrollo de la historia como debería ser. Pero para ir parte por parte, vamos a empezar a hablar acerca de los personajes que integran la película, que son la verdad muy pocos personajes. El elenco está bastante limitado, nada más son 6 actores. Bueno, 6 actores los que están recurrentemente en el film, porque por allí hay personajes secundarios y demás que no tienen mucha importancia más allá de 1 o 2 escenas. Así que voy a comenzar con uno de los personajes que me parece de lo más flojo que tiene la película. Me atrevería a decir inclusive que es el peor personaje que tiene la película. Y es Alberto Al Rodríguez, interpretado por el actor Al Madrigal, quien pues es un agente del FBI que la verdad está puesto en la película simplemente para hacer un alivio cómico, y un alivio cómico que en la mayoría de las ocasiones se siente innecesario y fuera de lugar. Está allí simplemente para hacer chistes acerca de vampiros y nada más. La verdad es un personaje que deja mucho que desear y, como les digo, no aporta nada más allá de ser un simple alivio cómico y el acompañante del otro agente del FBI, que está interpretado por Tyrese Gibson y se llama Simon Stroud. Este personaje también, si bien ya es más serio y ya como que tiene un objetivo claro, que es el de detener al Dr. Michael Morbius, porque es el principal sospechoso de una serie de asesinatos que han estado ocurriendo en la ciudad de Nueva York, aún así creo que su personaje se queda bastante corto y me atrevería a decir que es desperdiciado, porque un actor como lo es Tyrese Gibson, quien ha participado y está bastante involucrado en la saga de Rápidos y Furiosos, uno esperaría que tuviera más escenas de acción y más secuencias de pelea y cosas así por este estilo. Se queda básicamente en 3 escenas, 4 escenas tal vez de investigación y demás. Una persecución que la verdad no tiene nada de sentido, en el que Morbius está escapando de él y sube saltando las escaleras hasta llegar al techo, y en cuanto llega al techo voltea y ya este personaje lo está apuntando con una pistola, cuando no tiene sentido que haya llegado hasta ese lugar tan rápidamente, considerando que Morbius tiene poderes y él no. Entonces siento que desperdiciaron a Tyrese Gibson, que le pudieron haber dado un rol mucho más importante en esta persecución hacia el Dr. Michael Morbius, pero que, como les digo, se quedó en unas 3-4 escenas y poco más allá de eso. Es un desperdicio que hayan buscado a un actor como este y le hayan ofrecido un contrato para 3 películas y que en esta primera aparición no haga prácticamente nada. En general, esta pareja de agentes del FBI no hace mucho a lo largo de la película, salvo investigar a Michael Morbius y básicamente obligarlo a andar de incógnito por la ciudad. Eso es lo único que estos personajes le aportan a la trama, y la verdad resulta bastante curioso que básicamente sean los únicos agentes del FBI que están en toda la ciudad de Nueva York, porque están en todas las escenas del crimen que hay en esta ciudad. E inclusive hay un momento de la película, eso ya es en el tercer acto, en la batalla final, donde ocurre un derrumbe y los primeros en llegar al sitio terminan siendo ellos también. Entonces es una de esas cosas que no tiene sentido en la película, que los personajes de Alberto Rodríguez y Simon Stroud estén todo el tiempo en cualquier escena del crimen que se produzca. Es algo muy conveniente. Una cosa que me llamó mucho la atención precisamente de estos dos personajes es que en los avances se llega a ver una escena donde están en un campo y se puede apreciar el brazo robótico, este brazo de grado militar de alta tecnología que tiene el personaje de Simon Stroud, y la verdad nunca llegamos a ver este brazo en acción. Yo cuando vi el tráiler pensé que tal vez habría una escena de pelea donde él usaría este brazo y demás. No, nada que ver. Poco se ve este brazo durante el film. Siempre está cubierto, nunca lo llegamos a ver en todo su esplendor, y simplemente hay una mención en la escena donde precisamente van a arrestar a Michael Morbius, donde Simon Stroud le dice que pues gracias a la sangre sintética que creó el Dr. Michael Morbius, pues le pudieron salvar la vida a él.
Pero sí quedé con las ganas de ver un poco más de acción por parte de estos agentes del FBI, porque siento que simplemente están allí para hacer algunos chistes y para ayudar a poner a Michael en la cárcel, con el único fin de que un par de escenas más adelante se termine escapando, y en general toda la participación de estos dos agentes del FBI en la película es un gran desperdicio. Hablando de desperdicio, tenemos que hablar del Dr. Emil Nicholas, interpretado por el grandísimo Jared Harris. Y aquí sí, la verdad, es otro gran desperdicio de actor, y en este caso pues ya es un intérprete que tiene más dotes actorales. Y remitiéndome de nuevo a los avances, pensé que tendría un rol más importante, sobre todo a nivel moral, ya que en una de las escenas que se ve en el tráiler está hablando con Michael mientras este está encubierto, y creo que es una escena que no terminó llegando al corte final de la película. La verdad no recuerdo muy bien esa parte, pero se quedó allí, se quedó como a medias. Nunca hubo un desarrollo completo del personaje. Este personaje cuyo rol pues es el de padre adoptivo, es una especie de padre adoptivo tanto para Lucien como para Michael, y precisamente esta posición que él tiene sobre la vida de estos personajes habría servido mucho para jugar con esto de ser la brújula moral de Lucien y de Michael, y ver cómo estos dos personajes ven el mundo de formas diferentes. En este caso Michael queriendo ayudar al mundo de cualquier forma, y en el caso de Lucien pues sintiendo este cierto resentimiento hacia toda la sociedad por cómo lo han tratado. Pero esto nunca se llega a ver. No hay un desarrollo del personaje, no hay una conversación significativa que tenga con sus hijos adoptivos, y ya para el momento en que llega su muerte pues es imposible sentir pena por él, porque básicamente nunca llegamos a conocerlo. Y como lo digo, es un desperdicio de actor, porque siento que Jared Harris podía haber dado un buen juego con estas escenas. Y precisamente esto último de servir como brújula moral para sus hijos, lo quiero ligar con el personaje de Lucien, específicamente la escena donde ambos tienen esta discusión acalorada ya al término del segundo acto de la película, donde Lucien termina asesinando a Nicholas, porque los motivos de esta pelea nunca los vemos. Lucien los menciona y pues le reclama todo esto acerca de la preferencia que tuvo por Michael y que él siempre lo deja a un lado y demás, pero eso nunca lo llegamos a ver en pantalla, y la verdad es como que surge de la nada. Tal vez si hubiéramos visto un poco más acerca de la adolescencia de Lucien y cómo Nicholas terminó criando a Lucien ya cuando Michael se había ido a estudiar, pues hubiéramos entendido un poco más este resentimiento que tiene Lucien hacia Nicholas y cómo siempre creyó que Michael era el favorito de él, y así tal vez hubiera tenido un poco más de sentido sus motivaciones. Pero como nunca llegamos a ver nada de esa adolescencia de Lucien, más allá de ese flashback que hay donde lo golpean los niños de la escuela de enfrente donde él está internado, es imposible sentir que esa rabia de Lucien viene más allá pues de un acto de malcriadez o de celos por todo lo que ha logrado Michael Morbius en su vida. Aquí ya pues me gustaría adentrarme precisamente en el personaje de Lucien. A lo largo de la película es referenciado como Milo porque es el nombre con el que lo termina bautizando Morbius cuando llega a esta institución, cuando son niños. Aquí obviamente tenemos que hablar de la interpretación de Matt Smith, un tremendo actor, aunque siento que este rol pues le quedó muy chico, la verdad. Smith ya había rechazado anteriormente otros papeles en películas de superhéroes, pero debido a la participación del director Daniel Espinosa y al gusto que Matt Smith tiene por las películas de vampiros, pues terminó aceptando el rol, en gran parte gracias a una recomendación de Karen Gillan, su compañera de elenco en la serie de Doctor Who, quien le recomendó que hiciera una película de superhéroes porque se iba a divertir mucho. Además, Karen Gillan ha interpretado a Nebula en el universo cinematográfico de Marvel en muchas películas, así que pues ella sabe de qué está hablando. Matt Smith, como lo digo, es un actorazo, y a pesar de que su personaje tiene muchos problemas de guión, de los cuales ya voy a entrar en detalle, él, a pesar de eso, pues lo termina haciendo bastante bien porque es un gran actor y le da este toque más histriónico al personaje, más, me atrevería a decir un tanto caricaturesco, pero es de las cosas que más resaltan en la película. Ahora bien, hablo de que tiene muchos problemas de guión el personaje, y esto se debe principalmente a que vemos muy poco de él previo a su transformación en vampiro. No tenemos un trasfondo de lo que ha vivido este personaje durante todo ese tiempo. Por lo menos el personaje tiene una gran fortuna y la película nunca se toma el tiempo de explicar de dónde viene esa gran fortuna. Claro, luego uno puede inducir que
es heredada, que él viene de una familia muy muy rica, pero en la película eso nunca se llega a ver ni se llega a explicar. Así que hubiera sido un punto interesante de repente ver el comportamiento que tenía el personaje antes de volverse este villano. Porque ya cuando llegamos a uno de los momentos clímax de la película, que ya se podría decir que es el clímax del primer acto, cuando Michael se está convirtiendo en vampiro y Lucien llega a su laboratorio a ver qué le está pasando y descubre que ya encontró una cura, y pues tienen esta discusión que se siente muy infantil, se siente muy, muy novelesca y excesivamente dramática, pero nunca hay una explicación o algo que le dé el sentido a que Lucien se comporte de esa forma. Y más que eso, Morbius nunca le advierte de los verdaderos peligros de consumir ese antídoto, de inyectarse ese tratamiento, porque lo único que le dice es que él no lo va a poder soportar, y que es una maldición y demás, pero nunca le aclara lo que él está sufriendo, lo que él está atravesando. Entonces me parece que hubiera sido un poco más interesante que Michael le informara acerca de los peligros que podría enfrentarse con eso, de pues la sed de sangre, el querer matar a personas y demás, porque el hecho de advertirle en qué se convertiría y que Milo aún así decidiera aceptar hacerlo, pues ya te habla de un personaje que no está nada cuerdo. Entonces esas escenas que tienen que ver con Lucien, la verdad siento que son de las que están peor escritas, sobre todo porque no le dan una motivación real. Así que sí, siento que el personaje de Lucien tiene muchos problemas de guión, tiene un desarrollo apresurado y ojo, es algo que se hubiera arreglado fácilmente con unas escenas previas que le dieran más contexto a su vida, pero es algo que se pierde mucho. Y también me queda a deber el hecho de no ver un poco más de esa moralidad dudosa antes de su transformación, porque por ejemplo me hubiera encantado tal vez ver una escena donde, no lo sé, manipulara a su padre adoptivo para que le inyectara este tratamiento que creó Morbius, y que luego en la escena del confrontamiento entre el Dr. Emil Nicholas y Lucien, Nicholas le reclamara a Lucien el hecho de haberlo engañado para que le inyectara eso sabiendo que se iba a convertir en un monstruo. Porque eso ya te hubiera indicado la moralidad de este personaje que siempre busca salirse con la suya. Pero repito, son estos detalles que se quedan cortos y hacen que el personaje no tenga un desarrollo completo y no te termines de creer las motivaciones del villano. Aunque, a pesar de eso, pues Matt Smith logra hacer lo mejor que puede con este personaje que le dieron, sobre todo porque en algunas escenas le otorga un toque divertido al film y sirve como la contraparte perfecta para el personaje del Dr. Michael Morbius, del cual ya vamos a hablar. Pero antes de eso, hablemos rápidamente de Martine Bancroft, que es interpretada por Adria Arjona. Ella no tiene mucha relevancia en la trama, más allá de ser la ayudante de Michael Morbius en sus investigaciones, y su interés amoroso que, considerando que en la película se deja en claro que tiene una relación profesional de muchos años, el hecho de que su romance surja tan pronto dentro de la película, pues no parece muy convincente, porque si no surgió en esos, 10 años que creo que es lo que comentan, no tiene mucho sentido que surja tan rápidamente en un espacio de una semana o algo por el estilo. Además, se cae en otro cliché, que es el cliché de la damisela en apuros, y ese romance que no se siente tan orgánico es el que al final termina empujando la trama hacia su trayecto final, hacia su acto final. Así que es un personaje que está allí como de relleno simplemente para empujar la trama, pero nunca se le dan unas motivaciones reales, nunca se le da un desarrollo real que te haga verlo como un personaje tridimensional. Es el típico interés amoroso del protagonista y me parece una lástima que ya en pleno año 2022 pues sigamos recurriendo a esos típicos clichés. Además, tenemos que hablar de ese intercambio de sangre que hay entre Morbius y Martine para justificar que ella se termine convirtiendo en un vampiro para una futura secuela, a pesar de que nunca se explicó nada de eso con anterioridad, porque ya muchos personajes habían muerto y el hecho de que ella muera, pero porque ya había bebido antes Morbius su sangre y demás, pues termine reviviendo, es algo que carece de sentido y parece sacado de otras sagas de vampiros que no vienen al caso nombrar. Ya hablando de eso, nos toca comentar finalmente el último personaje de esta película, que pues es el personaje principal, el protagonista del film, que es el Dr. Michael Morbius, interpretado por Jared Leto, a quien yo considero es lo mejor que tiene el film. Es lo mejor que tiene el film, sobre todo porque Jared Leto, como él lo ha comentado en muchas entrevistas, llegó a tener la oportunidad de interpretar a 3 versiones distintas del personaje. Primero tenemos a la versión esta que está toda debilitada por su enfermedad, que está haciendo lo posible por buscar una cura sin importar pues qué límites tenga que cruzar para llegar hasta ella.
Luego tenemos la versión del personaje que ya está convertido, que tiene un cuerpo más fortalecido y está tratando de cubrir sus huellas para que los agentes del FBI no lo encuentren. Y por último tenemos a la versión ya monstruosa, la versión del vampiro, que es quien termina atacando a esta gente en el barco y haciendo pues todas estas escenas de acción y demás. Esto le permitió a Jared Leto pues hacer uso de su método de actuación, su actuación de método, mejor dicho, o actuación transformativa, como es que él le llama, para meterse de lleno en el personaje. Inclusive se comenta que durante las grabaciones Jared Leto iba al baño en muletas, nunca rompía el personaje y tuvo que llegar a un acuerdo con el director para que lo llevaran en silla de ruedas porque no podían perder tanto tiempo con él haciendo ese tipo de cosas. En fin, Jared Leto se preparó hablando con científicos, con doctores, con personas que sufrieron de enfermedades raras, de enfermedades que tenían que ver con su sangre. Y me parece que hizo una buena preparación porque la interpretación está, me atrevería a decir que bastante sólida. Es, lo repito, lo mejor que tiene la película. Creo que el papel de Morbius le queda bastante bien, pero sí me queda de ver algo y es la complejidad moral del personaje que se había prometido. Pues este hecho de un doctor que lo único que busca es salvar vidas, de repente se transforma en vampiro y en lo único que puede pensar es precisamente en herir a la gente, no en curarla. Y ese conflicto moral nunca se llega a apreciar del todo en la película, porque las únicas personas que termina matando Morbius durante el film son precisamente un grupo de mercenarios, que pues no es gente buena. Habría sido interesante verlo asesinando a personas inocentes y tener ese conflicto interno donde él tiene que determinar pues quién es bueno, quién es malo, quién merece que le quiten la vida y quién no. Esa lucha interna entre la luz y la oscuridad nunca se llega a ver del todo en la película, porque ahí se supone es donde entra el personaje de Lucien, donde Lucien mata a cualquier persona que le dé la gana simplemente porque le parece divertido, y se supone que Morbius no mata a las personas y en dado caso de matar pues mataría a la gente mala, pero es algo que nunca llegamos a ver del todo y creo que era el aspecto más interesante del personaje que se debía explorar. Lamento mucho que no se haya hecho eso porque entonces el personaje siento que hasta cierto punto queda algo vacío. Sobre todo porque nunca obtenemos un cierre total de esta decisión, de este conflicto que había a lo largo del film, donde él perdía el conocimiento, se convertía en vampiro y tenía como que un límite de tiempo entre estas transformaciones. Nunca llegamos a ver la resolución y nunca nos enteramos si Michael Morbius sí decide optar por consumir sangre humana a partir de allí en adelante. Y más allá de eso, ¿cuál es la sangre humana que va a consumir? Cómo él decide a quién matar y a quién no. Es algo que queda de verdad a medias. Es una de estas muchas subtramas de la película que quedan a medias, que nunca se concretan y de hecho ya de por sí la película tiene muy pocas subtramas. Y aquí también tengo que comentar un poco acerca de la batalla final cuando termina de derrotar al personaje de Lucien, que hablando de clichés pues entran con un Deus Ex Machina de manual donde Morbius termina llamando a una manada de murciélagos para que ataquen a Lucien muy al estilo de Batman. Pero es algo que nunca dicen en la película, es un poder que se sacan debajo de la manga porque nunca llegamos a ver algo parecido en todo el film. Tal vez la escena del principio sea como que lo más parecido a ese poder, pero hay muchas cosas sacadas debajo de la manga, cosas que no tienen sentido, cosas que no se interrelacionan entre sí. También tenemos que tener en consideración el tráiler que nos vendía algunas escenas que fueron descartadas, que no están incluidas en el corte final y que me encantaría ver en algún momento porque siento que podrían ayudarle a darle más coherencia a esta película. Porque hablando de coherencia, hay algo que no tiene nada de coherencia y pues son ya las escenas postcréditos donde aparece el buitre. Haciendo que cualquier persona se pregunte, ¿es que acaso cualquier hechizo que haga Doctor Strange va a terminar saliendo mal? Porque al parecer sí, ya que termina arreglando la situación de Spider-Man No Way Home, pero aún así envía a Adrian Toomes a otro universo. En este universo pues él llega, aparece en una cárcel y eventualmente consigue su liberación debido a que no tiene ningún cargo de delito en su contra. Pero la segunda escena postcrédito tiene un menos sentido porque ya vemos al buitre con su traje, que no sabemos cómo lo obtuvo, y se encuentra con Morbius y le propone formar un equipo porque cree que Spider-Man está detrás de todo eso, está detrás de que él haya sido enviado a otro universo. ¿Por qué Morbius estaría interesado en luchar contra Spider-Man?
no lo sabemos si al final de esta película nos lo terminan pintando como una especie de superhéroe, ni siquiera como un antihéroe, porque al final su forma de actuar básicamente es la de un superhéroe. No hay algo que sea muy reprochable debido a que nunca llegamos a ver ese conflicto moral. Entonces, la verdad es que Sony no sé qué está haciendo con este universo porque siento que está construyendo todo de una forma muy apresurada. Habiendo hablado acerca de la historia, vamos a hablar sobre los aspectos artísticos y técnicos del film. Bueno, la dirección, como ya lo hemos dicho anteriormente, está a cargo de Daniel Espinosa. Este es un director sueco de origen chileno que no cuenta con una larga trayectoria en la industria cinematográfica, pero los proyectos en los que ha estado involucrado no han sido muy bien recibidos a nivel crítico ni comercial. Solo hay un par de producciones rescatables. La primera de ellas es Easy Money, la película con la que se dio a conocer en la industria, y la película de Life, que fue su primera colaboración con Sony, que le favoreció la obtención de este trabajo. No hay un claro estilo de dirección en esta cinta. El tono de la película pues a veces trata de adentrarse al género de terror, pero de una forma muy tímida y la mayoría de las veces queda a medias. Creo que de verdad ambientar a Morbius como una película del género de terror, pero completamente, no simplemente un par de escenas, sino completamente como una película de terror, le hubiera venido muy bien a un personaje como este que se trata pues de un vampiro. En cuanto a la dirección, tengo que comentar las escenas de acción que son muy confusas, al igual que ocurre con Venom, pues toda esta mezcla de CGI al final termina haciendo que todo se vea muy desordenado y que no seas consciente de lo que está ocurriendo en pantalla. Solamente somos conscientes de lo que está ocurriendo en pantalla cuando hace uso del slow motion. Así que la verdad la dirección de Daniel Espinosa pues no es nada del otro mundo. Y otra cosa que no es nada del otro mundo es el guión, que como lo dijimos es un guión muy genérico con muchísimos clichés. El guión está escrito por Matt Sazama y Borg Sharpless, ambos escritores estadounidenses que han trabajado juntos en cintas como Drácula, la historia jamás contada, El último cazador de brujas, Dioses de Egipto y Power Rangers, así que su filmografía no es muy buena que se diga, por lo que era lógico esperar que el resultado no fuera nada especial. La historia, o bueno, la premisa de la historia, como lo digo, no está mal, pero la ejecución es así que es un desastre. El primer acto, como les dije antes, si bien no es sólido, tiene una buena base para lograr algo mejor de lo que terminó siendo. Esta base se termina derrumbando entre el segundo y el tercer acto, y en cuanto a los diálogos, esto sí creo que es lo peor que tiene la película. La mayoría tienden a ser cursis, tienden a ser hiperdramáticos y demasiado expositivos. Algo que se nota aún más en las escenas más importantes del film, que es cuando se enfrentan Milo con Morbius en el laboratorio o cuando Milo le reclama a Nicholas pues el haber sido dejado aparte en su vida. Y hay un exceso de drama que de verdad no parece propio de una película de superhéroes, sino más bien de una telenovela. Y en cuanto a los diálogos expositivos, por ejemplo, en la escena introductoria del film, en la escena introductoria de la película, que es cuando están en Costa Rica, hay un diálogo que se siente muy antinatural y que está puesto allí simplemente para aclararle a la audiencia que Michael es un doctor. Y básicamente es una clara violación a esta regla básica que tienen los guionistas, que es el conocido show, don't tell, o muéstralo, no lo digas. Porque cuando Michael se baja de este helicóptero y va caminando con sus muletas, el que maneja el helicóptero le pregunta si necesita un doctor y él le responde, yo soy el doctor. Y es como que, ok, si venían en un helicóptero, Michael lo contrató para esa actividad, ¿no creen que ya es algo que ambas partes deberían tener bien en claro, que se trata de un doctor? Entonces es como, son diálogos muy evidentes, son muy obvios y no deberían estar allí. En cuanto a la producción es de Avi Arad, que ha hecho la mayoría de su carrera en el cine de superhéroes, con más puntos bajos que altos. Matt Tolmach también participó junto con Arad en la producción de las películas de Venom. De hecho, ellos son los encargados de este Venomverse o universo Spider-Man de Sony. Aquí también participa en la producción Lucas Foster, que hace su primera incursión en el género de superhéroes, y la verdad en cuanto a términos de producción no hay mucho que decir porque se siente muy parecido a las películas de Venom. En cuanto a la cinematografía, esta estuvo a cargo de Oliver Wood, quien ha trabajado con Daniel Espinosa en un par de oportunidades. La fotografía de toda la película es bastante genérica, muy al estilo de una cinta de acción, así como de Jason Bourne. De hecho, Oliver Wood trabajó en esta franquicia. Pero a pesar de que se ve como una película de acción, no es una película de acción buena.
Hay escenarios mal iluminados, muchas escenas donde abunda el color azul como para darle ese tono frío y en ocasiones puede llegar a ser excesivo como en el laboratorio. Y en cuanto a las escenas mal iluminadas, pues la del barco es como que la más obvia, pero esto es porque le quieren dar esos tintes de terror al film que al final no logran concretar de una buena manera. En líneas generales no hay mucho que destacar en este aspecto de la fotografía del film. Así que podemos pasar a la edición realizada por Pietro Scalia, quien fue 4 veces nominado a los premios Oscar y resultó ganador en un par de oportunidades. Este editor es un colaborador frecuente de directores como Michael Bay y Ridley Scott, por lo que se creería que tiene bastante experiencia en la edición de secuencias de acción, pero en Morbius estas secuencias son un desastre, son muy confusas y es prácticamente imposible determinar si esto se debe a las correcciones que le hicieron al film sobre la marcha, que seguramente terminaron afectando la estructura de la historia, o si se debe a que el material grabado por Daniel Espinosa pues no era de la mejor calidad. En cuanto a la música, el compositor sueco John Ekstrand fue el encargado de la partitura. Él ha colaborado con Daniel Espinosa en múltiples ocasiones. La banda sonora del film tiene algunos momentos pues bastante buenos, como la canción del orfanato o la canción de la cacería nocturna, pero hay otros temas que parecen ser un plagio, como el que se escucha en la escena donde Michael se encierra con los murciélagos en el laboratorio. Aquí la música suena muy similar a la banda sonora de Batman Begins, cuando Bruce entra a la cueva y es rodeado por murciélagos. El ritmo, los acordes y hasta los instrumentos como los cuernos empleados en esta canción de la banda sonora de Morbius son prácticamente iguales a los de ese tema de Batman. Y ya en cuanto a edición de sonido, diseño de vestuario y diseño de producción, pues de igual modo el trabajo realizado es bastante genérico, y con respecto al maquillaje, este está prácticamente ausente durante gran parte del film, puesto que Jared Leto se negó a usar prótesis para que el aspecto de Morbius se hiciera por medio de efectos visuales generados por computadora. Aunque al principio de la película, en las escenas donde el Dr. Michael Morbius luce desahuciado, el maquillaje sí se ve bastante bien. Y ya para finalizar, hablemos de los efectos visuales. Los principales efectos visuales de la película son los relacionados con los poderes de los personajes y su aspecto vampírico. Con respecto a esto último, la forma de vampiro de Morbius está muy bien lograda, a mi parecer luce genial, pero la versión vampírica de Lucien o Milo creo que no se ve tan bien como el del protagonista del film. Y en cuanto a los efectos visuales relacionados con los poderes de estos personajes, hay que decir que estos estuvieron influidos en gran medida por Pokémon, debido a que el director, pues Daniel Espinosa, había visto algunos episodios con su hija y le pareció bastante interesante pues la forma como los Pokémones pues hacen uso de todos estos colores y estas luces y las ondas y las rayas y demás como formas de expresión, y quería aplicar lo mismo con Morbius, sobre todo tomando como inspiración los primeros cómics del personaje donde dejaba una estela a su paso. Y quería hacer pues esta versión psicodélica con la ecolocalización. Ahí está su inspiración en Pokémon para realizar los efectos visuales de este film, y ya no tenemos más nada que comentar acerca de los aspectos artísticos y técnicos del film. En cuanto a curiosidades y referencias del film, la verdad es que no hay muchas, más allá de lo que se pudo apreciar en los avances de la película, que ya de por sí estaba plagado por referencias. A lo largo de la película vemos en un par de ocasiones algunos primeros planos a periódicos del Daily Bugle, esta editorial manejada por J. Jonah Jameson en el universo de Spider-Man, y aunque no vemos al personaje, sí podemos observar algunos titulares que hacen referencia a otros personajes como Black Cat, Camaleón y Rhino. También por allí hay un guiño a Venom cuando los agentes del FBI llegan a la escena del crimen en el barco y el personaje interpretado por Al Madrigal hace referencia a algo que sucedió en San Francisco, que es el lugar donde se encuentra el simbionte, así que básicamente se tiene que estar refiriendo pues a algo que haya hecho Venom. Y bueno, por allí nada más vi la película una vez, pero creo haber visto en el subterráneo un cartel que tenía el nombre de Thomas Wayne. No estoy completamente seguro, pero creo que cuando Lucien mata a estos policías en la estación de tren hay una especie de afiche que tiene ese nombre. Y nada más, pues tocaría comentar la aparición final de Michael Keaton como el buitre, que claramente es una referencia directa a la posible unión de los 6 siniestros, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Como les digo, no hay muchas curiosidades, no hay muchas referencias. Sí hay buenos memes, creo que a pesar de todo la película tiene un par de diálogos que tienen el potencial para convertirse en buenos memes.
Y ya para ir finalizando este episodio, vamos a hablar un poco acerca del futuro de la franquicia. Según datos de Box Office, ya esta película superó los $100 millones, pero teniendo en consideración que su presupuesto estimado es de alrededor de 75 millones, aún le falta muchísimo para que pueda ser considerada un éxito comercial como lo fueron las cintas de Venom. Además, la película está siendo muy atacada por la crítica especializada. En el portal de Rotten Tomatoes, la cinta de Morbius cuenta con un 17% de aprobación con más de 200 reseñas, aunque la audiencia pues sí está apoyando un poco más la película, pues tiene un 70% de aprobación con más de 2.500 calificaciones verificadas. Ya veremos qué ocurre con esto. Esto ha sido una tendencia reciente con las películas de Venom, en las cuales no son tan bien recibidas por la crítica, pero la audiencia sí las termina apoyando. Así que si la audiencia recibe con los brazos abiertos esta adaptación de Morbius, pues eso podría atraer a Sony a seguir empujando la franquicia de este personaje. Pero claro, para eso necesita generar más dinero en taquilla y creo que esta cinta en particular se va a quedar un poco corta porque no cuenta con la popularidad de Venom ni tampoco con el poder de una estrella como lo es Tom Hardy, quien ya es más frecuente en estos géneros blockbuster, no tanto como Jared Leto, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera actoral en películas independientes o con roles menores en grandes películas como Blade Runner 2049 o Suicide Squad y Zack Snyder's Justice League. Así que ya veremos qué terminará pasando con Morbius, si logrará generar un buen éxito en taquilla, como para que Sony se atreva a realizar una secuela, porque aquí es cuando tenemos que hablar de las 5 opciones principales para el futuro de Morbius como personaje. Obviamente la primera sería una secuela directa. Esto dependerá de si los fans lo quieren, si tienen una buena recepción para con la película en términos monetarios, y si llegan a hacer una secuela directa, pues lo más lógico sería pensar que los personajes de Adri Arjona y de Tyrese Gibson van a tener un rol fundamental en esta entrega y serían básicamente los antagonistas de Morbius en este film. En especial pues porque se dejaron las bases para ello con la transformación de Martin Bancroft. Y pues a pesar de que los agentes del FBI terminan desapareciéndose después del arresto de Morbius, es lógico pensar que van a querer meterlo a la cárcel de nuevo. Otra opción viable sería juntar a Morbius y Venom en un crossover. Esto es algo que Jared Leto ha comentado que le parecería divertido de hacer. Y por allí también se habla de un posible enfrentamiento entre Morbius y Blade, ahora que el cazavampiros pues regresa a la gran pantalla siendo interpretado por Mahershala Ali en el universo cinematográfico de Marvel. De hecho, Amy Pascal y Kevin Feige, que son las cabezas de estos estudios, comentaron esa posibilidad a finales de diciembre del año pasado. Y esto es algo que se puede producir sobre todo en este momento donde las relaciones entre Sony y Disney pues marchan tan bien. Pero igual habría que explicar cómo harán esto de ir cambiando entre universos y de ir enviando unos personajes del universo cinematográfico de Marvel, que sería el principal, al universo de Spider-Man de Sony. Tienen que explicar esto con sentido, porque Doctor Strange no va a estar todo el tiempo allí abriendo portales para que estas personas viajen de un lado a otro. Y si hablamos de enfrentamiento, obviamente hay que pensar en un enfrentamiento entre Spider-Man y Morbius. Ya comentamos al principio de este episodio que Jon Watts llegó a pensar en Morbius como uno de los villanos de la segunda entrega de su trilogía, pero terminó siendo descartado. Y tanto Jared Leto como Tom Holland han admitido que les encantaría que sus personajes se enfrentaran en la gran pantalla. Así que es una opción que, al igual que la de Blade, está latente allí, pero hay que definir cómo se producirán todos estos viajes entre universos de una forma que tenga sentido. Al respecto de esto, Daniel Espinosa ha aclarado que Morbius se ubica dentro del mismo universo de Venom y con respecto a esto ha dicho que en todos los universos hay un tótem arácnido, por lo que está por confirmarse si una versión del Spider-Man de Tom Holland pertenece a este universo o sea la misma que hemos visto en el UCM o tal vez sea otra versión de otro Spider-Man, pues se ha rumorado que el Spider-Man de Andrew Garfield pertenece a este mismo universo de Venom. Así que está por verse si es el Spider-Man de Andrew Garfield quien se terminará enfrentando a Morbius o posiblemente a los 6 siniestros, que es la última opción y la que, teniendo en cuenta todos estos elementos, parece ser la más tangible hasta ahora, porque desde hace muchos años atrás Sony ha querido construir este equipo de supervillanos para enfrentarlo contra Spider-Man. De hecho, los intentos más claros han sido esa escena en The Amazing Spider-Man 2 y toda la película de Spider-Man No Way Home, donde básicamente reunieron a 5 villanos de los más importantes de Spider-Man. Pero personalmente no me gusta la forma como Sony está construyendo este equipo, porque en primer lugar no hay una idea clara de a qué variante de Spider-Man se enfrentaría, y más allá de eso
existe una gran posibilidad de que dicha variante de Spider-Man no tenga una conexión con estos villanos que haga que el enfrentamiento tenga más significado. Es decir, tiene más sentido que el Spider-Man de Tom Holland se enfrente a El Buitre, considerando que ya lo han hecho en el pasado. Pero en este caso tendríamos que hablar acerca de que estos 6 siniestros seguramente estarán conformados por Kraven el Cazador, por Morbius, por Venom y por El Buitre, y salvo por uno de ellos, a los otros no los hemos visto enfrentarse a Spider-Man y no los veremos enfrentarse a Spider-Man muy pronto. Así que siento que Sony está haciendo las cosas muy apresurado y de verdad me gustaría que Marvel Studios estuviera a cargo de esto para que lo hicieran bien. Y aquí es donde tenemos que llegar a la pregunta del millón, y es si en algún momento Sony volverá a ceder o devolverá los derechos cinematográficos del Hombre Araña a Marvel Studios, y la respuesta sencilla es que no. Sony nunca los va a soltar, básicamente porque Spider-Man es la gallina de los huevos de oro. Es uno de los superhéroes más queridos a nivel mundial y saben que le pueden sacar muchísimo provecho a sus derechos cinematográficos. Así que a menos que los venda por una cantidad exorbitante, que dudo que en este momento Marvel Studios se atreva a hacer, sobre todo porque están bastante contentos con el trato al que llegaron con Sony, no ocurrirá eso, porque desconozco si existe algún tipo de cláusula como lo hubo con otros personajes de la compañía, donde existía esta condición de que si no hacían una película en tanto tiempo, pues los derechos serían regresados a la empresa matriz. No sé si existe una condición, una cláusula en cuanto a los derechos cinematográficos del Hombre Araña, que si llegara a existir, pues tendría que haber un determinado plazo de tiempo, no sé, 10, 15 años sin producir una película de Spider-Man o ningún proyecto de Spider-Man como para que regresaran esos proyectos. Si no existe una cláusula de ese estilo y Marvel Studios no está dispuesto a pagar miles de millones de dólares por recuperar los derechos del Hombre Araña, Sony nunca los soltará y seguirá haciendo lo que pueda con estos proyectos. Aunque sí siento que lo mejor para Sony sería buscar la forma de asociarse aún más con Marvel Studios y unir esfuerzos entre ambas compañías para producir un contenido de calidad, como lo han hecho con las películas de la última trilogía de Spider-Man, que si bien tienen sus puntos altos y sus puntos bajos, pero en general tienen una calidad muy superior a lo que ha estado haciendo Sony con Venom y con Morbius. Ya por último, me gustaría definir la película de Morbius en una sola palabra, y esa palabra es cliché. Cliché porque hay muchas ideas que hemos visto en incontables ocasiones en el cine de superhéroes y aquí pues no aportan nada nuevo al género. Se repiten las mismas convenciones que hemos visto durante décadas y Morbius se siente como una película que en los 2000 habría sido una bomba, pero hoy en día se siente aburrida, se siente anticuada para la época. Así que yo solo espero que Sony de verdad empiece a hacer mejores proyectos y que Morbius sea su último experimento fallido. Sin más que agregar, yo me despido por esta ocasión. Espero que les haya gustado este tercer episodio. Por favor, no olviden suscribirse, dejar un like, comentar qué les parece de la película, qué les pareció la película y activar la campana de notificaciones para que estén al tanto de cuando subamos nuevo contenido. Yo soy Ozymandias, esto fue The Unknown Podcast, el podcast donde exploramos el lado desconocido del entretenimiento. Hasta la próxima.